Esto es Despertando la Conciencia. Hoy quiero que hablemos acerca de quién es Jesucristo o conocer a Jesucristo. ¿Y por qué es importante este tema de conocer a Jesucristo? Porque en nosotros muchas veces, nuestra mente se nos va única y exclusivamente al Jesús hombre, el que miramos en la película. Y hasta cuando vamos a orar, la imagen que tenemos en nuestra mente es el Jesús de la película. Entonces, la Biblia dice en Juan capítulo 17, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, que conozcamos al Padre y conozcamos a Jesucristo. Cuando nosotros analizamos quién realmente es Jesucristo, hay que irnos a Juan capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Verbo es palabra. Y el versículo 14, 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Interesante esto. Esto me está diciendo que Jesucristo es la palabra. ¿Qué tipo de palabra? Todo en el universo tiene información o fue creado por la información, por la palabra. Cuando nosotros fuimos creados, también fuimos creados por la palabra. Cuando Dios iba a ordenar este universo, también lo ordenó por la palabra. Interesante todo el tema de la palabra. Yo quiero que hablemos acerca de la palabra como Dios, pero también la palabra creadora. Entonces, primero hablemos de la palabra como Dios. Antes de Jesús aparecer aquí en la tierra, dice la Biblia que era la palabra por la cual Dios dirigía todo el mundo espiritual, la palabra por la cual el Padre y el Espíritu Santo se movía en todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Esa palabra que hablaba de la esencia de Dios, hablaba de esa deidad, hablaba de esa divinidad de Dios, esa información, esa palabra todopoderosa, estaba comprimida en Jesucristo. Y luego dice la Biblia que Él es el primogénito de toda creación. De esa palabra se crea el universo. Usted y yo sabemos que el universo, por lo general, está hecho de información. El universo tiene unos componentes interesantes. El universo tiene información, hablando del plano espiritual, información. Todas las cosas creadas tienen su información. ¿Por qué? Porque tienen su nombre. Puede ser que nosotros no conozcamos el nombre de las cosas creadas, de todo lo que hay en el universo, pero cada cosa, según su creación, a sí mismo, tiene su nombre. Y no solamente el nombre, sino lo que lleva en sí. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los árboles, cada árbol tiene su propia información. Un árbol de mango tiene información en su ADN para que produzca mango. Y eso es a través de una palabra. Dios le dio orden a la tierra para que produjese todo tipo de semillas, y a cada semilla le dio una información. ¿No te parece apropiado esto? De esto es que estamos hablando, de este es Jesucristo. Colosenses dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Interesante ello. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. A mí me apasionan estos temas, me apasiona porque lo lleva a tener a uno una mentalidad más grande de lo que es Jesucristo, y como que sale de la mentalidad del Jesús religioso, del Jesús de los 33 años. El apóstol Pablo dijo una vez: si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Qué importante nosotros conocer a Jesús como Dios. Una vez Jesús estaba hablando con los discípulos y les preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos empezaron a decir: es Juan, Elías o alguno de los profetas. Y luego le pregunta: ¿y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? Y de un momento a otro se le viene una revelación al apóstol Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo allí? La palabra Cristo significa ungido, significa Hijo de Dios, significa Dios mismo. O sea que
Pedro se le reveló que Jesús no era únicamente un hombre común y corriente, sino que era Dios. Entonces Dios unido al hombre, o sea que había una unión hipostática entre Dios y el hombre. Esto se operó primeramente en Jesús, ahora opera en todos nosotros, pero esta fue la revelación que tuvo Pedro. Y por haber tenido esa revelación, Jesús suelta sobre Pedro una cantidad de bendiciones. Por ejemplo, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedrecita pequeña, roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo, ¿sobre cuál? Sobre esa revelación, sobre esa palabra. Iba a formar la iglesia. Entonces te das cuenta que conocer a Jesús como hombre única y exclusivamente nos deja sumidos y condenados a una religión. Pero conocer a Jesús como hombre y Cristo como Dios, o esta unión hipostática, ya encuentro sentido cuando le digo a Cristo que venga a morar en mi corazón. Entonces la imagen que debo tener en mi mente no es la imagen de un hombre únicamente, sino como Dios. Y como es Dios el que cubre todo el universo y cubre todo el mundo espiritual, y ese Cristo Espíritu se vino a morar dentro de nuestra vida y nos hace partícipe de ello. Esto es una gran bendición. Conozcamos a Jesucristo como Dios, pero también conozcamos a Jesucristo como el primogénito de toda creación. ¿De qué estamos hablando? Que de Jesucristo se tomó la información para todo el universo. De Jesucristo se tomó la información para nosotros como seres humanos, seres espirituales, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Teniendo esto, Jesucristo como la palabra, como Dios, Jesucristo como la creación, como el comienzo de la creación, el principio de la creación, por ello le da entrada a Jesús la palabra como restauración. O sea que la palabra no solamente creó, sino que la palabra mismo vino a restaurar. Por ello es que cuando se toma la decisión del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de quién va a venir a rescatar al hombre, pues tenía que ser la palabra por la cual había sido hecho el hombre, por la cual había sido hecho el universo, por las cuales había sido hecho la tierra. Entonces Él debería venir a restaurar, y vino a restaurar como hombre, pero Él no utilizó sus atributos como Dios, sino que esos atributos como hombre vivió en completa obediencia, guiado por el Espíritu Santo para poder restaurar. Y esto fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y nos entregó a nosotros esta bendición. Me llama la atención un pasaje que hay que dice: si hubieran conocido a Jesucristo, nunca le hubieran crucificado. O sea, si ellos hubieran tenido claro, digamos de esta manera, el diablo, si hubiera sabido que en Jesús como hombre operaba Dios, nunca lo hubiera crucificado, porque Él, cuando crucificó a Jesús, le sacó su sangre, golpeó su cuerpo. Lo que hizo fue que el poder salvador de Jesús viniese a este mundo. Y conocer a Jesús de esta manera es algo supremamente importante. Cada que nos vamos a referir a Jesucristo, tengamos en mente este principio, iglesia: la palabra. Él es la información, la palabra como Dios, la palabra creadora, la palabra restauradora, la palabra que fructifica. Entonces, cuando tenemos esa palabra habitando en nuestros corazones, lo que hablamos es Cristo mismo. Lo que sale por tu boca es Cristo. Esto es una maravilla, encontrar el Evangelio de esta manera, no una religión, sino este tipo de relación. ¡Qué bendición! Quiero que oremos para que esa revelación que había sobre Pedro, que vino sobre Pedro, también esa revelación esté sobre toda la iglesia, sobre todos los creyentes, todos los que amamos a Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra como Cristo, Señor. Cristo es la palabra, tú eres Dios, la palabra, pero esa palabra se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor. Gracias. Revélanos esta información, revélanos esta palabra, revélanos a Cristo. Amén y amén.